Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra del Señor. En este momento quiero hablarles sobre una visión que el Señor me mostró. En esta visión, el Señor me muestra a dos niños predicando, dos niños parados, cada uno en una esquina, predicando la palabra. Pero el Señor me muestra en esta visión uno de estos dos niños predicaba rectamente, enseñaba rectamente, anunciaba rectamente el Evangelio del Señor. Y veo al segundo niño. Este niño hablaba queriendo predicar, hablar, anunciar el Evangelio del Señor, pero este niño lo hacía negociando, hacía un negocio con el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque a este niño yo vi que él cobraba, él pedía dinero a cambio del mensaje, a cambio de la enseñanza, a cambio de la palabra del Señor. Y recordémonos que la palabra no es de negociar. Quiero leer un versículo de la palabra del Señor eh, antes de continuar con esto, porque después de ver esta visión, yo le pregunto al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Voy a leer en Mateo 4:23. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús entraba en las sinagogas a predicar el reino, proclamando el evangelio del reino, dice, proclamando la palabra del Señor, que es el evangelio. El evangelio es las buenas nuevas, que son las palabras y que son las cosas que Jesús trajo cuando Él vino y cuando Él cumplió todo con lo que Él vino a cumplir, y siguen todavía todo lo que Él vino a hacer y lo que se va continuando después de todo el sacrificio que Él hizo. Entonces, ¿por qué yo leí este versículo? Porque habla sobre proclamar el Evangelio. Hay que proclamar el Evangelio conforme Jesús lo hizo, como Él lo hizo. Pero como Él lo hizo, lo podemos ver en los 4 evangelios. Ahí lo podemos ver todo, cómo Él predicó, cómo Él enseñó, cómo Él liberó, cómo Él sanó. Pero tenemos que hacerlo conforme la doctrina del Señor, enseñar de buena manera. Porque también hay otra manera, como los que no quieren recibir la verdad enseñan a sus maneras, y esa es la manera que nos lleva a la perdición. Pero ahora quiero hablarles sobre esta visión. Viendo esto, le pregunto yo al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y el Señor me dice que son los que enseñan la palabra del Señor. ¿Pero quiénes? Los niños. Acordémonos que los niños, Jesús dijo, dejen al niño, dejen a los niños que vengan a mí. Pero acuérdense, hay de aquel que si hace caer a uno de estos niños, mejor para aquel no haber nacido. ¿Por qué? Porque son niños. Como Pablo dice
creo que es esta palabra neófitos, que quiere decir que son nuevos en el camino del Señor. Y este es lo que me enseñó el Señor. Muchos se están levantando, que llevan poco tiempo, quizás llevan poco tiempo en el camino del Señor, pero se quieren levantar como ellos quieren, no como el Señor. Tenemos que ver todo esto porque el Señor es quien nos llama y nos levanta. Él es quien nos lleva, no nosotros vamos solos, sino que el Señor, como Moisés dijo, si tu presencia no va, yo no voy. Si tu presencia va, entonces yo iré. Entonces, en esta visión que vi sobre este niño que predicaba la verdad, es sobre aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo a predicar la palabra, a enseñar la palabra. Porque si nos, así tenemos que ser como Pablo. Pablo fue llamado, pero ¿quién lo llamó? Jesús. Pero él estuvo un buen tiempo con los apóstoles, enseñando, sí, enseñando, pero él estuvo hasta cuando llega el tiempo del Espíritu Santo en que dijo que lo apartaran para lo que él fue llamado. Y entonces así también como él fue enviado por medio de los apóstoles, porque ya oraron por él y lo enviaron. Entonces, así es como debemos de hacer, debemos de esperar el tiempo y el momento del Señor. No tenemos que levantarnos nosotros solos, o porque alguien me profetizó que voy a predicar y yo hago a las cosas a la ligera. No me va a salir como yo pienso, sino que tengo que esperar el tiempo del Señor. Entonces, tenemos que esperar el tiempo del Señor. No tenemos que hacer las cosas a la carrera. Tenemos que enseñar con paciencia y con debido a la doctrina del Señor. Con la doctrina del Señor tenemos que hablar y enseñar la verdad. Y tenemos que tener el temor al Señor. Tenemos que tener ese espíritu de temor al Señor, porque es quien nos guía. Ahora, el otro niño que él estaba cobrando, que él estaba pidiendo dinero, porque yo vi que él estaba pidiendo dinero. Entonces, este niño son aquellos que quizás son llamados, porque hay algunos que no son llamados y se quieren levantar, quieren predicar, pero no son llamados, no son llamados, pero ellos quieren predicar con lo que han escuchado y no dedican el tiempo en leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se obtiene la sabiduría, el entendimiento en la palabra del Señor. Son aquellos que van y cuando se les presenta una oportunidad donde se les ofrece quizás una cantidad de dinero y entonces ellos se emocionan y se dejan guiar por esa emoción. ¿Pero por qué? Porque no son llamados por el Señor. Ellos solos se van, se guían, se levantan solos. Pero si nosotros nos levantamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces donde vayamos, el Señor estará con nosotros y no nos pasará nada. El Señor estará siempre con nosotros y no nos pasará nada. Quiero leer algunos, quizás no todos, pero habla sobre habla sobre Judas. En Mateo dice, y Judas iba con una gran multitud, con espadas y palos, así entregó a Jesús. Y este fue apóstol, fue parte del ministerio del Señor, y él lo entregó. Y así es como cuando nosotros queremos levantarnos solos. Devolvió las 30 monedas de plata.
Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y, y, y lo otro que pasó con Judas, que entregó al Señor con un beso. Con un beso entregó al Señor. Y muchos hacen eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hay dos clases de pastores, porque nuestro Señor Jesús habló de los dos pastores. Uno que es asalariado y cuando ve el enemigo o cuando ve el lobo venir, dice que deja abandonada a las ovejas y se va huyendo. Ese es el asalariado. A eso hay que tener cuidado. Pero el buen pastor dice, cuando ve el mal, ve el enemigo, ve el lobo venir, da la vida por las ovejas. Da la vida por las ovejas. Tenemos que entender y ver bien cuándo es el momento del Señor y cuando el Señor nos indica que tenemos que ir a predicar. No tenemos que levantarnos solos, porque el que se levanta solo, así como se levantó, que el Señor no lo quiera, pero así mismo se va a caer, porque el Señor no va en ese asunto. Entonces, también quiero leer en Segunda de Reyes 5:26, dice, ¿acaso es tiempo de recibir dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Esto lo dijo Eliseo, el profeta Eliseo, que no es tiempo, no es el tiempo, porque él no quiso recibir nada de lo que aquel leproso le ofreció. Pero el que lo recibió, Eliseo se dio cuenta y de qué manera lo hizo. Y a pesar que también trató de ocultárselo a Eliseo. Entonces no tenemos que ser de esa manera. La palabra del Señor no es de negocio. No tenemos que negociar la palabra del Señor, que me tenés que dar tanto de ofrenda. No, hermanos. No, no es así. Por lo mismo cayó Judas, porque él es quien cargaba la bolsa donde se echaba, dice la palabra del Señor, donde se echaba dinero. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. En Mateo 10:9 dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En otras versiones dice, es digno de su salario. Tenemos que tener la fe y la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él mismo nos llama, Él mismo nos levanta, Él mismo nos sostendrá, Él mismo. No tenemos que caernos en la mentira del enemigo. La palabra del Señor dice que tenemos que dar de gracia lo que se recibió de gracia. Tenemos que dar de gracia lo que se recibió de gracia. Lo que te dieron gratuitamente, gratuitamente lo tienes que dar. No tienes que comprar, no tienes que vender. Hermanos, la palabra del Señor es bien clara, porque nos guía en buen camino. Nos guía en buen camino, porque es palabra de vida. Tengamos mucho cuidado y que el enemigo no pueda entrar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estará con nosotros en todo momento mientras nosotros queremos hacer la voluntad del Señor de buena manera, porque también la voluntad existe en nosotros, está en nosotros, cómo debemos de servir al Señor. Y si es agradable ante los ojos de Dios,
el Señor nos protege de todo mal. Hermanos, que la palabra del Señor, que esta palabra que el Señor ha hablado en este momento, que sea de bendición, que sea de bendición de cada día. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Señor, porque Él es quien nos guiará en todo tiempo y en todo momento. Amén y amén.